mente y el aprendizaje, sobre What's the point of the school? ¿Para qué el colegio? Redescubrir el corazón de la educación. Heart, brain, touches mind. Por cuando la inteligencia aumenta al pensar menos y la inteligencia en la carne. El próximo libro que se va a publicar dentro de 2 meses, ese es el más reciente. Y esto nos lleva al título de la ponencia, la inteligencia en la carne. Y supongo que os va a gustar y os disfrutaréis con todo vuestro cuerpo también. Un aplauso. Thank you very much. Muchísimas gracias, Patricia, y bienvenidos y bienvenidas a todos. Es la tercera y última de mis ponencias en este congreso. Y es la más arriesgada para mí porque tengo que hablar de mi nuevo trabajo, que está representado en el libro que ha mencionado Patricia y que saldrá dentro de 2 meses. Pero es un trabajo aún en curso, así que si algunos de vosotros queréis venir a verme o hacerme preguntas, espero tener tiempo de responderlas hoy. Y me gustaría que me dierais feedback para ver si lo que yo digo tiene algo de sentido y si también podéis aportarme más impactos en la educación a partir de lo que os voy a comentar hoy. El libro trata más de la ciencia, de la nueva ciencia que nos convence hoy de que el cuerpo y la mente están mucho más unidos de lo que pensamos, mucho más de lo que nuestras culturas tradicionalmente nos han dejado pensar. Pero obviamente, si esta nueva idea es correcta, si la inteligencia es una función no únicamente de la mente o del cerebro, sino del cuerpo en su conjunto, entonces esto tiene implicaciones enormes para la educación. Son implicaciones y consecuencias esenciales para la educación. Espero que alguna de estas ideas generen debate al final de esta sesión y en el resto del Congreso. Todos sabemos, y esto es un conocimiento común, que el cerebro y el cuerpo interactúan. Esto ya lo sabemos. A veces cuando tenemos problemas difíciles dices, voy a refrescarme durante la noche, voy a pensarlo en la almohada y seguramente al despertarme por la mañana pensamos mejor, porque cuando estamos cansados no estamos alerta. Y por la mañana nos refrescamos la cara con agua, ¿verdad? Esta acción corporal cambia en el estado de nuestra mente. Además, las enfermedades afectan al juicio y a la concentración, como el profesor Robert Sternberg comentó anoche. Incluso también Sócrates sabía esto. Lo sabía muy bien. Incluso en el pensamiento, que se supone que requiere menos ayuda por parte del cuerpo, o menos asistencia por parte del cuerpo, todo el mundo sabe que los errores graves suelen ocurrir cuando tenemos mala salud. Cuando tenemos angustia emocional o estrés, hay una causalidad en la otra dirección también. Si has cortado con un compañero o con una pareja, tu cuerpo lo sufre, prestas menos atención a tu bienestar físico, te afecta físicamente un estrés emocional. También sabemos que hay una respuesta física, no solamente mental. Uno se mueve, se ríe, el cuerpo reacciona de forma holística, conjunta, para reírnos de un chiste, por ejemplo. En un chiste hay una reacción mental y física, pero es una forma de comprensión también con nuestro cuerpo. William Shakespeare, gran amigo nuestro, al principio de Macbeth, tenía a una de las 3 brujas que dice: levantando mis pulgares, algo malo puede ocurrir. Tú tienes una percepción física,
un entendimiento que se manifiesta de maneras físicas. La cabeza está encima de tu cuello y se te ponen los pelos de punta cuando estás asustado o cuando estás nervioso. Hay implicaciones físicas. Aquí hay una foto de un hombre que era el poeta nacional en Gran Bretaña, Andrew Motion. Cuando él quiere pasar tiempo escribiendo un poema, pues para ello ha desarrollado una estrategia muy especial para mejorar las cualidades complejas de la mente que se requieren para poder estar en situación de escribir un poema. ¿Sabéis lo que hace? Se toma una medicina para la gripe, que se llama Beecham's Powders, es una especie de polvo para el catarro. Se toma una de esas medicinas porque ha descubierto que aunque no está resfriado, puede engañar a su cuerpo para poder entrar en un estado melancólico. Se trata de un estado interior melancólico que genera para él la inspiración para un poema. Se pone en un estado físico que le permite escribir poemas. Para todos nosotros ocurre un poco lo mismo. Nuestra apariencia física es muy relevante, es muy importante para nuestro bienestar, para nuestra comunicación social, para todo tipo de actividades de nuestra vida. Gastamos miles de millones de euros o de libras en cosméticos, en tatuajes, incluso cuando llevamos un pañuelo. Hay maneras muy complejas de colocarlo y hay muchos diseños muy modernos, muy elegantes, por ejemplo, para hijabs, para burkas, para piercings. Este es un hombre que se ha operado y que se ha operado mal porque ha querido mejorar su apariencia de alguna forma. La naturaleza del cuerpo físico, lógicamente, es muy relevante para nuestra presencia, nuestra apariencia y para nuestros sentimientos sobre nosotros mismos. Y no son solamente señales de las emociones, sino de nuestros estados cognitivos y mentales. A través de nuestro cuerpo lo expresamos por gestos, posturas, sobre todo las expresiones faciales. David Perkins comentaba en su conferencia en el día inaugural que Scheffler, que era un filósofo de Harvard, escribió un libro In Praise of the Cognitive Emotions, alabando las emociones cognitivas. Tradicionalmente pensamos que la emoción y la cognición eran cosas separadas, incluso antagonistas. ¿Qué pasa con la noción de emociones cognitivas? ¿Cuál es el estado cognitivo de este hombre? Preocupado, sorprendido, confundido. ¿Y aquí qué pasa en la cabeza de este hombre? Preocupado, no sabe muy bien lo que decir después. ¿Y esta mujer qué está sintiendo? Frustración, nerviosismo, está enfadada. Me gusta esta expresión. ¿Crees que te voy a creer? Este es Homer Simpson, que está demostrando No, now I'm not working. Sí, se oye. Aquí Homer está intentando demostrar algo, que cuando las personas intentan recordar acontecimientos de su pasado, los ojos se mueven en todas las direcciones. Homer está intentando recordar algo y sus ojos van para arriba y hacia la izquierda. Es una correlación directa. He estado leyendo un informe esta mañana sobre, los pequeñitos, cuando se concentran, sacan la lengua. ¿Por qué? Es un reflejo de una conexión evolutiva profunda entre la inteligencia y los gestos. Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo movemos nuestras manos. Esto está muy unido a nuestra evolución y de ello hablaré más adelante. Sacamos la lengua para concentrarnos
o cuando estamos intentando no hacer lo habitual, sino hacer algo nuevo y difícil. Cuando intentamos inhibir otros gestos, cuanto más difícil es la tarea que hacen los niños, es más probable que saquen la lengua en un costado de la boca, de lado, más de un lado que de otro, porque eso refleja actividades inhibitorias en el hemisferio izquierdo del cerebro. No sé vosotros, pero a mí me parece que todo esto es muy interesante y sugerente, porque son cosas en las que deberíamos pensar más. También podemos diagnosticar la inteligencia de un niño en base a sus gestos físicos y su apariencia física, no solamente a partir de las respuestas que da a nuestras preguntas, el contacto visual, su expresión gestual, la forma de su cara, la musculatura. Podemos mirar a un niño y adivinar muchas cosas sobre su nivel de inteligencia, de formación, el tipo de familia de la que viene. Nuestros hábitos cognitivos se representan o se reflejan en los hábitos físicos, en los hábitos musculares que vamos construyendo. Todos sabemos esto, ¿verdad? Parece que es todo cierto, obvio, y lo vemos en nuestra vida diaria. Vemos que existen estas conexiones entre cerebro y cuerpo. Son diagnósticos, son indicativos de lo que ocurre muchas veces en la mente de la gente cuando miramos su cuerpo. Pero en el mundo académico y en la educación, ¿se presta mucha atención al cuerpo y a esas relaciones con la mente? Somos seres humanos intuitivos con funcionamiento normal y parece que estamos de acuerdo con que existen las conexiones profundas dinámicas entre mente y cuerpo, pero como profesores, como académicos, como pensadores, como docentes, se habla mucho de esto en esta conferencia. Ha habido muchas ponencias donde la gente ha hablado no solo de la mente, sino del cuerpo y la mente juntos y la conexión y la interacción entre ambos. Las ideas están cambiando muy rápidamente sobre estas conexiones, estas relaciones. Pero dentro de la formación histórica, tradicionalmente, el cuerpo ha sido considerado como algo minimizado y marginalizado. Marginado siempre en nuestro enfoque a la educación. ¿Cuál es el estatus de la educación física en vuestras escuelas? ¿Está en el número 1 de la lista delante de matemáticas, ciencias, lenguaje español o inglés? No. La educación física tiene mucho menos horas en el currículo. Está abajo de la lista a nivel de la jerarquía y estima de las asignaturas. ¿Es así en España como ocurre en Inglaterra? ¿Se trata a la educación física como una de las disciplinas menores como el teatro, por ejemplo? Consideramos el cuerpo como un vehículo que requiere mantenimiento. Tenemos que darle combustible, pero al final hay un mantenimiento mínimo. Ken Robertson dice que los académicos suelen ver suelen ver a su cuerpo con una manera para que sus mentes lleguen a una reunión. Y ya el cuerpo se apaga, no tiene ninguna otra función, es para llevar a la mente a algún sitio. Es un vehículo que te lleva a algún lugar. Solemos pensar que nuestros cuerpos no son una parte integral de nuestras identidades, sino una posesión. Tengo un cuerpo. ¿Es lo mismo en español? Tengo un cuerpo. No decimos soy un cuerpo, tengo un cuerpo. Como si de alguna forma el propietario, el dueño del cuerpo, fuera otro que el cuerpo en sí. El dueño es más cerebral, en un ente misterioso. Y tradicionalmente consideramos al cuerpo como un elemento, una entidad corruptible, que no tiene mucha seguridad, no nos da seguridad, no tiene valor en nuestra cultura. San Pablo, en su letra a los Romanos, dice: nada bueno vive en mí, es decir, en mi carne. Todo lo bueno sobre mí está en mi mente, es algo espiritual, mental, etéreo. Todo lo básico, desconfiable, corrupto y malo es físico. Tratamos el cuerpo en la educación como si fuera algo ignorable. Lo olvidamos, salvo cuando causa problemas o cuando nuestro equipo de fútbol va muy bien. Es verdad, ¿no?
Y así es como tradicionalmente hemos tratado las emociones en la educación también. No tienen relevancia ni importancia en la clase, salvo si son molestas y alteran el aprendizaje. Y entonces hay que pensar la gestión de la angustia, la ansiedad, toda la escuela de la inteligencia emocional de Daniel Goldman y otros empezaron, cuando se introdujo por primera vez, a darse cuenta de que se utilizaban técnicas de reducción de la angustia para poder controlar o suprimir las emociones, para poder ignorarlas completamente tal y como hemos ignorado el cuerpo y así poder volver a nuestras actividades intelectuales y cerebrales, que es lo que se supone que el colegio y la escuela deben promover. Y hemos tratado que las emociones y el cuerpo son irrelevantes para la inteligencia. Y esto nos remonta a hace muchísimos siglos, no solamente en todas las culturas, sino particularmente en la historia europea. Esto nos remonta a los griegos clásicos, a la antigüedad. Hemos visto una cita de Sócrates. La idea es que la mente está compuesta por distintos componentes que luchan entre ellos, que están en conflicto. Y esta idea se remonta a Platón. Las imágenes de la mente de Platón eran las siguientes. Era un ser razonable, que es como una persona que intenta manejar a los caballos a través de su vehículo y tiene que controlar las emociones, controlar al cuerpo como si fueran caballos. Hay que mantener el control en todo momento menos en el sueño. Es durante nuestra conciencia, estamos luchando contra esas emociones, contra ese cuerpo. Algunas de las transparencias se han cabalgado, valga la redundancia. En nuestra cultura tradicional, la mente es algo que no es físico, no material, es inmaterial, es razonable y superior. Esta es la inteligencia. Esta tradición, como sabemos muy bien, viene de los griegos clásicos a través de... Hay algunas excepciones, claro, a esta regla, pero ampliamente arraigado en la actitud cristiana ante el cuerpo, como lo vemos con San Pablo. Sé que hay otras vertientes del cristianismo que divergen, pero esto nos llega hasta la actualidad. Esto se ha cristalizado. La idea se ha cristalizado que la mente y el cuerpo son cosas separadas y la inteligencia radica solamente en la mente y que el cuerpo no tiene nada que ver con la inteligencia. Esta es la historia intelectual tradicional y clásica. A finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la gente empezó a darse cuenta que era posible buscar la sede de la mente, pero había un dualismo que contrariaba a los filósofos y eran cosas totalmente separadas. ¿Cómo se comunican? Y entonces hubo que crear un modelo complejo donde la mente era una especie de sustancia nebulosa que vivía dentro de tubos del cuerpo y en la glándula pineal del cerebro, algo etéreo, hay una entidad inteligente que controla la mente y el cuerpo, y hay un contacto etéreo con el cuerpo y que puede tener una influencia sobre el cuerpo. Y entonces la gente se hizo muchas preguntas y pensaron, bueno, quizás haya una sede, un hogar físico de la mente, y había que localizarlo. Pues lo lógico era en el cerebro, en el córtex cerebral, y hasta hace pocos años la gente pensaba que la mente tenía mucho que ver con el cerebro y solo con el cerebro. Había un acercamiento entre la mente y el cuerpo de alguna forma, pero el lugar, la sede donde se juntaban ambas entidades era en el cerebro, en la cabeza. Y la gente empezó a hablar de la inteligencia y pensaba que eran los lóbulos frontales del cerebro, donde estaba ahí la sede oficial o las oficinas centrales de la mente, el lugar donde se tomaban las decisiones, donde se ejercitaba la inteligencia,
donde aparecía y se formulaba el lenguaje, donde todas estas funciones superiores, entre comillas, estas altas funciones cognitivas y nuestro pensamiento estaban localizados. Así podemos mantener esa división, ¿vale? Hay una conexión, ¿vale?, entre mente y cuerpo, pero solo la mente está ahí arriba, en el cerebro, y el resto puede seguir tratado, como decía San Francisco de Asís, es que el cuerpo es el mulo, es el asno en el que va mi mente y se transporta. Lógicamente, hace falta que la información esté en el cerebro y se produzca y haya interacciones con el mundo. Así que el modelo incluye no solamente al cerebro, sino el cerebro y los ojos y las puntas de los dedos. Esto está unido al cerebro. Este es el modelo que ha dominado en la educación. Los ojos, la mente y las puntas de los dedos. Eso es lo único necesario para ser un buen alumno. Necesitas sujetar el bolígrafo, escribir en el ordenador, necesites los oídos para escuchar al profesor, ojos para ver lo que está escribiendo en la pantalla o en el tablero, y no necesitas ni el olfato, no necesitas el tacto, no necesitas ningún músculo más, salvo aquellos que controlan las puntas de los dedos, los ojos y los oídos. Así que la educación ha funcionado de esa manera, aunque íbamos acercándonos a reunir más cuerpo y mente. Pero había una imagen muy disminuida de la importancia del cuerpo, y así hemos estado durante mucho tiempo. Pero aparece una nueva disciplina científica que ha ido creciendo en los últimos 25 años. Se llama la cognición encarnada. Y su estudio es más bien el redescubrimiento a través de medios científicos, a través de observaciones y procedimientos científicos profundos y concretos, de cuáles son todas esas conexiones que existen entre mente y cuerpo. Lógicamente, y a pesar de todas estas tendencias dominantes en nuestra cultura y a lo largo de tantos siglos de las que he hablado, ha habido subtendencias en las culturas europeas y en muchas otras culturas del mundo que tenían una visión muy diferente de las relaciones entre cuerpo y mente. Pero nosotros y nosotras hemos celebrado siempre la racionalidad, algo que está arraigado científicamente en la razón cartesiana, y nosotros siempre hemos necesitado el conocimiento científico y razonable para convencernos de la importancia del cuerpo. Si vamos a tomar en serio nuestro cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es cognitizar las relaciones entre mente y cuerpo, y esto es lo que ha ocurrido como a la medida que nuevas disciplinas se han ido agregando a esta nueva disciplina híbrida que se llama cognición encarnada. Y una de las figuras más importantes en el desarrollo de esta tendencia o de esta tesis es Francisco Varela, uno de ellos, que ha fallecido ya, uno de los iniciadores principales de este enfoque. Otro que sigue viviendo se llama Antonio Damasio. Algunos de vosotros lo conocéis quizás. Es un neurólogo americano inicialmente que hizo muchas investigaciones interesantes en este ámbito. Estaréis quizás familiarizados con un experimento, un ejercicio experimental que ha estado utilizando con sus pacientes de neurología y también con grupos de personas sin problemas neurológicos, que son los controles, para poder comparar estas interacciones mente-cuerpo. Se llama The Iowa Gambling Test. Es un ejercicio porque él trabajaba en la Universidad de Iowa, y es una tarea muy concreta de apuestas, de alguna forma. Estás delante de una mesa y hay 4 paquetes de tarjetas de cartas boca abajo, A, B, C, de 4 taquitos de cartas de jugar. Pero no son cartas de jugar. En cada carta, si la giras, le das la vuelta, encuentras una suma de dinero. Por ejemplo, 20 euros, 50 euros, 70 euros, más menos.
y no tienes idea de lo que se trata y lo que hay en esos tacos de cartas. Sabes que hay una cifra de dinero y te dan una cifra hipotética de dinero, por ejemplo, te dicen 1.000 euros. Y entonces miras las cartas y no sabes lo que hay que hacer, pero tú coges una carta y le das la vuelta y ves lo que dice. O pierdes o ganas. Y la vuelves, la retiras y sacas otra carta de ese montoncito o de otro montoncito. Y al principio estás bailando en la oscuridad, no tienes ni idea de lo que hay que hacer y para qué sirven estos montones de cartas. Pero poco a poco, progresivamente, descubres que estos montones de cartas están muy bien ordenadas y están muy bien diseñadas. Dos de los montones, por ejemplo, A y C, al principio piensas que son las que pone más 70 euros, son las que ganan, ¿no? O más 10 euros, con esas ganas. O de repente menos 5 euros, más 40 euros, a medida que las vas levantando. Y los otros montones B y D, ahí no ganas mucho. Pero a medida que avanzas dando vueltas a las cartas, te das cuenta que los montones B y D empiezan a darte más ganancia, te dan mejor resultado, mientras que los montones que eran buenos al principio empiezan a reducir las ganancias. Así que vas aprendiendo con la experiencia. Si tu cerebro está intacto, vas mejorando en el ejercicio. Muy rápidamente te has dado cuenta y empiezas a elegir de los montones buenos y ya olvidas los montones malos. Pero si alguien te dice, ¿por qué eliges una carta del montón A? Dices, bueno, no sé muy bien, me está empezando a gustar, o tengo una sensación de que esto va bien. Y si te colocan unos electrodos y se mide la conductividad eléctrica de tu piel, ahí se empiezan a evidenciar diferencias. Cuando tu mano está por encima de un montón bueno o está por encima de un montón malo, tu cuerpo empieza a descubrir la diferencia antes de que tu mente tenga idea de qué va esto. A la mente llega todo más tarde, porque la diferencia la notas en tu cuerpo. Pero si hay un área del lóbulo frontal de tu córtex cerebral que está dañado, perdón, voy a ir un poquito hacia atrás. Si estás haciendo este ejercicio y eres una persona sana, poco a poco puedes explicar las diferencias entre los montones de cartas, pero después eliges bien para ganar en las cartas. Y al final dices, ya veo, los montones están diseñados de esta manera para conseguir esto y lo siguiente. Bien, si tú tienes un daño cerebral en esos lóbulos frontales, los pacientes de Damasio lo tenían, ese problema, ¿cómo se comportan? Aprenden a elegir el montón adecuado a la misma velocidad que las personas normales y sanas, como ustedes y yo. Aprenden a explicar, al final, las diferencias entre los montones de cartas. Bueno, que lo he explicado mal. Es un poco complejo. Estas personas, al final, las personas con daño cerebral, son capaces de articular las diferencias entre los dos tipos de montones de cartas. Pueden decirnos más o menos a la misma velocidad que las personas de control o las sanas, lo mismo, es decir, las diferencias entre los dos montones, pero en ningún momento eligen bien. Siguen eligiendo de los montones malos y la conductividad cutánea nunca marca la diferencia, no hay distinción entre los dos tipos de montones de cartas. Sus mentes son inteligentes, pero sus cuerpos son estúpidos. Es al revés, ¿veis? El cerebro... es al revés. Las mentes aprenden cosas de esta situación, pero a nivel de inteligencia práctica, como comentaba Bob Sternberg ayer, su inteligencia práctica está dañada, su inteligencia académica va bien. Y más investigaciones realizadas por Damasio han demostrado la teoría de los marcadores somáticos. Toda nuestra experiencia se etiqueta dentro de nosotros en términos de su pertinencia para nosotros. Y esto implica no solamente saber lo que está ocurriendo en nuestra cabeza y aquí arriba, sino lo que está ocurriendo aquí abajo.
Así pues, y también lo que está ocurriendo aquí. Cuando recordamos nuestras impresiones acumulativas de los distintos montones de cartas o de las personas que tienen, por ejemplo, que son pelirrojas, o personas que nos recuerdan a nuestra madre, o cualquier otra cosa que recordamos a lo largo de nuestra vida, nuestros cuerpos de alguna forma se reactivan porque nos dan información que nos permite tomar decisiones, nos guían en nuestra decisión. Esto es lo que hace nuestro cuerpo. Si en esta reacción corpórea, carnal, somática, sin esos marcadores somáticos, nos hacemos estúpidos. Nuestra inteligencia se disminuye porque nuestro cuerpo no aporta nada. Y aquí tenemos una indicación clara del acoplamiento tan cercano, tan estrecho entre nuestra fisiología, y por eso me gusta esta foto. Es un poquito molesta, ¿verdad?, para algunos esta imagen. Es una preparación diseñada por un escultor, von Hagen, que es alemán, que hace unas exposiciones muy importantes también que han venido a España, ¿verdad? ¿Se parece a tu madre? Bueno, qué pobrecita. Y así pues, sin el cuerpo, sin ese flujo de información constante, de esa ida y vuelta hacia arriba y hacia abajo y lateral, sin ese diálogo cruzado constante entre nuestro estómago, el corazón, los pulmones, los músculos, sistema endocrino, sistema inmune y también nuestro cerebro, si esa conectividad, si ese flujo constante de información hacia arriba, hacia abajo y a los lados dentro de nosotros, si hay una disrupción de esa comunicación, no nos vemos solo afectados físicamente, sino profundamente afectados cognitivamente a resultas de esa falta de comunicación. Y a partir de estas tesis, tenemos que reconceptualizar nuestro pensamiento sobre cómo tomamos nuestras decisiones. Y podríamos decir, bueno, cuando pensamos en una reacción voluntaria, cuando tomamos una decisión sobre una acción a llevar a cabo, ¿voy a tomar un té o voy a acabar primero esta presentación PowerPoint? Bueno, para una decisión así, tenemos que considerar que una parte esencial de esa toma de decisiones es lo que yo he llamado la semilla visceral. Es al principio de una semilla, cuando va creciendo una planta, parte de un germen, de una semilla, y poco a poco, progresivamente, empieza a ensancharse, a crecer, a germinar, y hay nutrientes que le van alimentando desde la tierra, con el dióxido de carbono que viene del aire, y poco a poco empieza a crecer y a tomar forma, a diferenciarse. Y nuestras acciones emergen así. Hay un proceso progresivo de conexión con lo que queremos hacer. Hay un movimiento de intenciones dentro de nosotros. Está germinando algo dentro de nosotros. Así sabemos lo que tienen que hacer nuestros músculos para responder a ese movimiento interno, a esa germinación, y lo que nos dicen también nuestros sentidos sobre los estados del cuerpo y sobre los estados del mundo que nos rodea. Así que cuando consideramos la cuestión, y esto es como la cuestión existencial fundamental con la que todos nos enfrentamos en muchísimos momentos de la vida, ¿qué es lo mejor que puedo hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Estamos constantemente preguntándonos esa pregunta. Y la resolución o la respuesta a esa pregunta viene de ese proceso evolutivo que esencialmente implica al cuerpo.
y que nos transmite estímulos e influencias de nuestros yos emocionales, musculares, corpóreos, internos y también de las influencias de nuestro yo informativo, de nuestro yo sensorial, porque no podremos tomar una buena decisión sobre lo que hay que hacer, salvo si no sopesamos las oportunidades, si no tenemos en cuenta de nuestras constricciones, de nuestras limitaciones, si tenemos hambre, si tenemos sed, si estamos cansados. Tenemos en cuenta muchos elementos. Si estamos cansados porque los músculos ya no dan para más. Es una resolución de problemas complejísima, donde participan tanto el cuerpo como la mente. Yo he utilizado la palabra progresivamente, gradualmente, pero imaginemos, y quizás habéis visto estas películas, vemos fotografías en time-lapse, una planta que empieza de una semilla y poco a poco se va creciendo y la película va a cámara muy rápida y todo se ve en un segundo. Esto es lo que está ocurriendo dentro de nosotros constantemente. Hay un proceso evolutivo complejo donde resolvemos muchísimos factores al mismo tiempo, donde aparecen muchas influencias y muchas consideraciones, lo que conforma la acción que vamos a tomar. Y a lo largo de ese proceso, en algún momento, la conciencia emerge. A veces no, muy a menudo no. Si eres un jugador de fútbol, no tienes tiempo de pararte a pensar y a ser consciente. Si eres un Messi o un Gareth Bale u otro jugador, no tienes tiempo para pensar y pararte y pensar. Pero te estás comportando con inteligencia exquisita, ¿verdad? Con una acción rapidísima. Es muy interesante. Quizás hayáis oído hablar de Wayne Rooney, el jugador de fútbol británico. Veis una foto de Rooney y la verdad no parece muy inteligente, ¿verdad? Tiene un careto, no parece muy inteligente. Y muchas personas lo piensan, tiene una cara bastante extraña. No sé si sabéis quién es Rooney, pero en una entrevista hace poco dijo una cosa muy interesante. Dijo, al final de 90 minutos de juego en el fútbol, yo estoy totalmente agotado. Y no es por haber corrido tanto, es por el pensar tanto. Pensar me cansa. Es una combinación inextricable de las acciones físicas y mentales y de cosas que están pasando por su cerebro a medida que avanza y que juega. Al cerebro. Bueno, necesitamos una nueva conceptualización del cerebro, ¿verdad? La antigua imagen del cerebro era como el centro de mando del cuerpo. Es la sede central, es la oficina ejecutiva del cuerpo. Y el cuerpo manda información al cerebro, manda memorándums, manda informes, manda bases de datos, manda cuadros Excel. Y aquí los listos que están en nuestro cerebro, ellos lo que hacen es utilizar toda su inteligencia para ordenar todos esos influjos y tomar decisiones. Cuando ya han decidido qué es lo mejor que hay que hacer, mandan órdenes e instrucciones hacia abajo, hacia los peones, a los currantes del cuerpo que hacen todo lo posible para obedecer lo que mandan los listos de allá arriba. Así que hemos visto al cerebro como el centro de mando, la sala ejecutiva del cuerpo. Pero Damasio, si tiene razón en sus tesis, y si yo pienso lo mismo, entonces tenemos que considerar que el cerebro es algo diferente, tiene funciones diferentes. Es la sala de diálogo, la sala de conversación, no es la sala de mando, es el lugar donde todos estos influjos, todos estímulos, el sistema hormonal, los músculos, de nuestra pierna derecha, el nivel de glucosa en sangre, la información que recibimos a través de nuestros ojos. El cerebro entonces se convierte en el lugar donde todo esto se pone a hablar y a dialogar y a conversar. Es una mesa de diálogo donde van llegando todas estas influencias y todos los estímulos y todo ello se pone a dialogar. Y conjuntamente, junto con las fuentes de esa información, se ponen juntos a resolver el problema o a tomar una decisión.
En ese proceso tenemos que tener en cuenta todos los datos o información que vienen de nuestros órganos y músculos del cuerpo, el sistema endocrino, inmune y linfático. Sabemos, y no sé si en biología seguís enseñando a vuestros alumnos, que hay 3 sistemas diferenciados en el cuerpo. El sistema nervioso, compuesto por el sistema nervioso central y el autónomo, y este también tiene el sistema nervioso simpático, el parasimpático, y son muy diferentes del sistema hormonal o el endocrino, y esto es muy diferente a su vez del sistema inmune y el linfático. Pero en uno de sus estudios, antes de morir, Francisco Varela, era inmunólogo, de hecho, describió el sistema inmune como son trocitos del cerebro que flotan por todo el cuerpo. En medio segundo hay algo que cambia en el sistema inmune y el cerebro se da cuenta de ello. Son receptores de insulina por todo el cerebro que captan eso. Es una comunicación química instantánea, una conversación química que se produce constantemente. El cerebro tiene un corazón propio. El sistema digestivo tiene su propio cerebro. El sistema digestivo y el corazón se hablan, conversan, se comunican. Los pulmones y el corazón se hablan. Quizás no lo sepáis, pero una señal de un corazón sano es una pulsación irregular. Si es demasiado irregular, entonces hay problemas físicos, pero si es demasiado regular, también es un problema. Si la pulsación no se da cuenta de lo que está ocurriendo en el resto del cuerpo, si el pulso sigue de forma regular siempre, esto es un problema. Esto puede dar lugar a una enfermedad cardíaca, si hay demasiada regularidad cardíaca. Y cuando es algo irregular, ese pulso cardíaco, porque está respondiendo elásticamente a todos los estímulos, por ejemplo, que ocurre en el estómago, en los pulmones y en el sistema endocrino. Hay una resonancia continua, un eco continuo que permite y debe permitir una elasticidad y una irregularidad. No son sistemas separados, como comentaba antes, sino sistemas que tienen interrelaciones dinámicas y continuas. Estos sistemas se comunican lateralmente dentro del cuerpo y esa información fluye dentro y fuera del cerebro de forma continua. La idea de que la información viene hacia arriba, hacia el cerebro, y el cerebro toma las decisiones inteligentes y manda órdenes, eso ya no es así. Esto está muy simplificado, porque en lo que constituye la base física de nuestra inteligencia se ha sobrevalorado la importancia de la mente. Vamos a ver algunos de los experimentos que están subrayando la importancia de este cambio del pensamiento. Aquí hay una investigación muy interesante de este señor que de hecho le he enviado una copia de mi próximo libro. Él es uno de los que lo ha leído, aparte de mi esposa y otras personas que han leído mi nuevo libro. John comentó esto el otro día. Podemos cambiar la naturaleza de nuestra cognición cambiando la postura corpórea. Hay un vídeo de TED Talk que habéis podido ver, quizás, si vais a una entrevista y estáis esperando en la sala de espera. Y si te pones así, te vas a comportar diferente, vas a escuchar mejor, vas a pensar, cuando te hagan una pregunta difícil, vas a pensar de forma más adecuada y vas a responder más a los estímulos. Si en lugar te sientas para la entrevista en la sala de espera así, tu cognición se ha modificado, es diferente. Cambiando deliberadamente las expresiones faciales también modifica la inteligencia con la que interactúas con otras personas. Es bastante chocante, ¿verdad? Si cambias tu expresión facial deliberadamente,
Esto hace que se modifique tu inteligencia social. Por ejemplo, si, a ver si busco un bolígrafo y lo puedo imitar. En este experimento se le pedía a la gente que mirara fotografías de otras personas y de sus caras de gente que no conocían, e intentar interpretar la emoción que expresaban las caras. Y había cambios sutiles, no grandes diferencias, como uno enfadado y otro triste. No. Eran cambios tenues, difíciles de encontrar en las fotos. Y mientras hacían esa tarea, también se les pedía que sujetaran un bolígrafo o entre los labios, así, o entre los dientes, así. Si lo tienes entre los dientes, la boca parece más sonriente. ¿Ves? Parece que sonrío más. Si sujetas el boli entre los labios, parece que es una cara un poquito más enfadada, más seria. Y, desde luego, mientras estás haciendo este ejercicio, esto influye selectivamente a tu capacidad de seleccionar la expresión adecuada. Si sujetas el boli entre los dientes y entonces tienes una sonrisita, vas a interpretar mejor las caras como caras alegres. Si sujetas el boli entre los labios con cara triste, serás mejor para detectar la tristeza en las fotos y no detectarás tanto la alegría en las caras de otras personas. Estas son malas noticias para todas las personas en la sala que han tenido inyecciones de Botox en algún momento. Porque alguien ha hecho otros experimentos con gente que ha tenido inyecciones de Botox y se demuestra que el Botox paraliza la capacidad de respuesta de los músculos faciales. Y esto reduce significativamente vuestra capacidad física para resonar o para recibir y entender las expresiones faciales de las demás personas. Para saber si una persona tiene un sentimiento u otro, lo adivinamos porque cuando esa persona si te sonríe, aunque no haya un cambio visible enorme, son pequeñísimos cambios, muy, muy pequeñitos en la cara que imitan a una sonrisa y puedes descubrir que esa persona está feliz. Si quieres ver a alguien triste, pues ves ciertos pequeños cambios. Pero el Botox te paraliza la cara y no saben si estás alegre o triste. Así que después de que os hagáis una inyección de Botox, perdéis amigos. Pareces joven, sí, pero estás más solo o sola que la una. Bueno, estoy buscando a gente que se ha puesto nerviosa con esto último y no miro a nadie. La manera en que nos movemos, nuestros movimientos físicos, esto también modifica nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Voy a preguntaros una cosa. ¿Cuándo tenéis vuestras mejores ideas? ¿Cuándo sois más creativos o creativas? ¿Cuando hacéis ejercicio? ¿En la ducha? ¿Corriendo? ¿Conduciendo hacia el trabajo? ¿En el baño? ¿En la naturaleza? Cuando estáis haciendo la plancha, cuando estáis planchando, si no tenéis a nadie que os haga la plancha porque es horrible, pues ahí, en ese momento pensamos. La mayor parte de la gente, el 90% de la población, dice exactamente eso, que hay algo de alguna actividad o ejercicio repetitivo que requiere cierto grado de atención, pero no mucho, y parece que ese momento es el que crea las condiciones ideales para que el cerebro descubra cosas nuevas y tenga de conexiones desconocidas, cosas que no podríamos descubrir si estuviéramos realizando otra actividad, por ejemplo, o estando totalmente inactivos, o muy concentrados, o con mucho estrés. Hay personas, el 10% de la población, que dicen que sus mejores ideas las tienen en medio de una reunión de trabajo muy difícil. Pero os puedo decir que esa gente es rarita, ¿eh? Estadísticamente son raros.
la gente que tiene ideas en medio de la reunión. En una serie de experimentos muy agradables hechos con niños, un investigador americano que tiene un nombre precioso, se llama Susan Golden Meadow, Susana Prado Dorado. ¿No os gustaría llamaros así? Todas las mañanas te despiertas y estás feliz de la vida. Me llamo Susana Prado Dorado. Ella ha hecho muchos experimentos con los gestos de los niños. Ha descubierto que si pides a un grupo de niños o niñas que expresen o que expliquen un procedimiento matemático, entonces parecen menos inteligentes si al mismo tiempo les haces que se sienten encima de las manos. Si les quitas la posibilidad de mover los brazos y las manos mientras están explicando algo, si les dejas que usen los gestos, el nivel aparente de cognitivo parece superior, parecen más inteligentes. Aún más, si miras con detalle, por ejemplo, en el test de la conservación de volumen con niños de 6 años, ¿sabéis lo que es la conservación de volumen? Coges, por ejemplo, un vaso de zumo de naranja. Tienes 2 vasos de zumo de naranja. Uno es un vaso alto y otro un vaso bajo. Es con la misma cantidad de zumo de naranja. Los niños piensan que hay diferente cantidad porque ven el vaso alto, el vaso de tubo y piensan que hay más zumo de naranja dentro. Es lo del volumen. Bien, si les pedimos a estos niños que hagan este ejercicio, a algunos ya han llegado a un punto en el que dicen, sí, hay la misma cantidad. No vamos a ignorar a estos niños, pero vamos a centrarnos también en los niños que dicen, no, son diferentes esos volúmenes. Y si miras con cuidado los gestos que están haciendo, pues puedes saber a partir de sus gestos cuáles son los niños que van a conseguir adivinar lo de la conservación del volumen, lo de los 2 vasos. Dan indicaciones físicas muy tenues de una comprensión más compleja. Y en ese momento van a expresar que han visto la diferencia o no entre los vasos. Si analizamos con cuidado lo que hacen con sus manos en ese ejercicio, muestran y dan evidencias de que están pensando sobre el volumen, aunque lo que están diciendo está muy limitado por la percepción de la diferencia de altura de los vasos y que piensan que hay más líquido en uno que en otro. Esta investigadora, a partir de estos ejercicios y otros experimentos, ella arguye que estamos construidos de tal modo que tenemos un umbral más bajo cognitivo, que podemos decir más cosas con las manos y que nos permitimos menos cosas articuladas y expresadas oralmente que lo que nos dejamos o lo que nos autorizamos manualmente. Queremos estar más seguros de nosotros mismos con nuestros gestos, pero somos más libres con nuestros gestos que con nuestra expresión oral. Con nuestros gestos somos más libres, nos dejamos más libres. Y algo más que ha descubierto es que los docentes, sean o no conscientes de ello, y aquellos que son más sensibles a la información de los gestos de los niños, son mejores profesores. Son más capaces de capitalizar el hecho de que algunos de esos niños casi descubren la respuesta al ejercicio y casi saben responder, pero con sus cuerpos. Y que pueden entender más cosas porque expresan más y más eficazmente que otros profesores que son relativamente ciegos e insensibles a los movimientos físicos de los niños, a esa información cognitiva física que transmiten las manos de los niños. Así que empezamos a ver aquí cuáles son algunas de las implicaciones y consecuencias de este cambio de paradigma o de cambio de comprensión en la educación. Quería decir algo sobre la danza. En otros experimentos, la gente descubre, por ejemplo, que hay muchos cruces, hay muchas intersecciones entre las palabras que utilizamos para describir las experiencias físicas y las palabras que usamos para describir las experiencias mentales. Por ejemplo,
En inglés, y supongo que es lo mismo en castellano, caliente es una experiencia de temperatura física, pero también es una calidez, un calor humano, ¿verdad? Es un sentimiento sobre otras personas. Me siento cálido hacia ti. Si quieres juzgar la personalidad de extraños en fotografías, se juzgan más cálidamente si al mismo tiempo les pides que sujeten una taza de café caliente en la mano, porque notan el calor y piensan que las fotos son de personas más frías en su personalidad si les pides que sujeten un vaso de agua fría. No podemos escaparnos a esos estímulos físicos con respecto a nuestra respuesta mental. Si le pedimos a la gente si están llevando un secreto muy pesado, utilizáis esta expresión en español, tengo un secreto muy pesado, es un peso, tengo una decisión muy pesada que tomar. Utilizáis la imagen de algo pesado, ¿verdad? Algo pesado físicamente. La gente que dice que llevan un peso encima, un secreto muy pesado o una preocupación muy pesada, esas personas tienen menos probabilidades de querer ayudarte a llevar un peso muy pesado, por ejemplo, la bolsa de la compra para que subas a casa. No te quieren ayudar a llevar ese peso. Hay una relación metafórica entre el peso mental interno, el peso emocional y la respuesta física a ese peso real. Si vemos lo que ocurre en los cerebros de las personas cuando les enseñas frases como estas, John ha cogido el martillo. No les dices que hagan nada, solamente que lean la frase. Y cuando vemos lo que ocurre en sus cerebros, cuando dice John ha cogido el martillo, inmediatamente se enciende en el cerebro la zona del movimiento. Utilizamos nuestros centros cerebrales sensoriales para entender el lenguaje. Lo mismo ocurre con la respuesta cerebral que controla este movimiento. Si le decimos en otra frase, John ha cogido el argumento o ha captado el argumento, lo mismo que John ha cogido el martillo. En español es exactamente la misma palabra, grasp. Puedes coger, agarrar el martillo o agarrar un argumento. Captas o coges algo. O coges una idea o coges un martillo. Está relacionado por el lenguaje. Aunque no tiene nada que ver con lo que estás leyendo físicamente, tu cerebro-cuerpo no puede impedir hacer las relaciones entre ambas cosas. También nos conectamos con otras personas, nuestros cuerpos resuenan y hacen eco a otras personas. Un psicoterapeuta y sus pacientes, suelen decir que progresan más si su electroencefalograma muestra cierta sincronización. Hay una conexión, una relación a nivel físico también. Lo vemos obviamente en experiencias realizadas con compañeros de danza, de baile. Por ejemplo, en Skype también. Vemos que los cuerpos bailan juntos, aunque sea a través de una pantalla. El nivel de conciencia que tenemos de nuestro cuerpo produce inteligencia y mejora la inteligencia. En esa tarea de las cartas que os he comentado, en ese ejercicio de Iowa, la gente que juzga, que es mejor en ese juego, en ese ejercicio, es cuando captan mejor las diferencias en el pulso cardíaco. Hay más conciencia. Cuanto más conciencia de nuestro cuerpo, mejor captamos la información y somos más inteligentes. Es una información vital que almacenamos dentro de nosotros y que nos hacen elegir mal o bien. La profundidad de la respiración también está correlacionada con el QI, con el cociente intelectual. Cuanto más respiras de forma natural y profunda, mejores efectos se consiguen a nivel de la inteligencia. También el tai chi y el yoga parece que tienen un efecto muy positivo en la toma de decisiones y la resolución de problemas. Esta es una historia, es un resumen, porque ya sé que no tengo mucho tiempo. Nuestras emociones son fisiológicas, cognitivas y socioculturales, no son antagónicas con respecto a la cognición. Nuestro cuerpo y mente están diseñados para integrar valores, percepciones y acciones. Todo lo cognitivo está integrado. Y
lo que Damasio denomina el rudder visceral, es decir, el timón. El timón visceral es muy importante, es el corazón de todo lo que hacemos. El cerebro es una sala común, no un centro de mando. El cerebro está por todo el cuerpo. No tenemos un cerebro, sino que tenemos un cerebro unido a nuestro cuerpo en todo su conjunto. El cuerpo incorpora al cerebro y tenemos una resonancia entre todos nuestros órganos. Un colega de Damasio ha desarrollado este trabajo en el contexto de la educación. Helen Mary y Mordino Young y Damasio. Son algunas citas de algunos de sus artículos. Las decisiones, comportamientos, pensamientos y creaciones humanas, independientemente de lo alejado que esté aparentemente de la supervivencia en el sentido homeostático o físico, llevan la sombra de su inicio emotivo, de su origen emotivo. Independientemente de la complejidad o esotéricas que sean, nuestros repertorios de opciones cognitivas y comportamentales siguen existiendo al servicio de objetivos encarnados. La emoción juega un papel crítico en todas las etapas de la resolución de problemas. No es un enemigo de la resolución racional, sino que las emociones son aliadas fundamentales y ayudan al alumno a evaluar, ya sea consciente o inconscientemente, qué conocimientos y competencias son relevantes. Si no tienen esa conexión emocional, eres más tonto. Tus decisiones son peores y eliges peor. Y ya no podemos justificar las teorías del aprendizaje disociando la mente y el cerebro o el yo con respecto al contexto social. Es decir, que tenemos que considerar a nuestros alumnos y a nosotros mismos dentro de esa luz holística. Somos seres encarnados, no somos seres cerebrales. ¿Qué nos dice todo esto sobre la educación fisiológica? No solo la educación física, ojo, no solo esto, sino una educación mucho más compleja y sutil. La educación fisiológica para los alumnos. Son disciplinas como el yoga y el tai chi que han sido demostradas científicamente como algo muy útil, y no solamente fútbol, rugby o hockey o cualquier otro deporte más enérgico, que son expresiones físicas enérgicas. ¿Qué nos dice esto del papel que damos a la emoción en el aula? ¿Hasta qué punto acogemos las emociones y el cuerpo en el aula? ¿Qué nos dice esto de la intuición y cómo valoramos la intuición? El hecho de que se preste atención a ese movimiento de sus dedos o de sus pulgares, como decía Shakespeare. ¿Cómo consideramos la importancia del movimiento y los gestos en nosotros mismos y en nuestros alumnos? ¿Qué pasa con la estima que damos a esos aspectos de la inteligencia física? Algo más físico que mental. Por ejemplo, la educación profesional o técnica, que tradicionalmente se consideraba como de bajo estatus en la educación, pero ahora se está revalorizando todo esto, porque eran ideas antiguas, donde se decía que la educación profesional era inferior, porque había una cesura inmensa, una división entre el cerebro y el cuerpo. Y no voy a decir nada más sobre esto. Creo que... Gracias. Muchas gracias. Quería dejar tiempo para preguntas, pero no he podido hacerlo. Así que voy a estar por aquí hasta mañana por la tarde, así que me podéis venir a ver, hacer preguntas, podéis presentarme contraargumentos y me encantará conversar con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias.